Bien, hoy estamos con el doctor Esteban Coto y precisamente nuestra modelo que nos va a ayudar acaba de pasar para recostarse en la camilla porque vamos a hablar de esos callos que generalmente nos dicen que esos hábitos repetitivos que tenemos, que son los que los causan, evitándolos podríamos eliminarlo. Pero, ¿qué pasa cuando el callo del todo no desaparece? Justamente el doctor nos va a ayudar con todo esto y qué podría estar pasando además. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Primero, quizá, doctor, nos pueda ayudar indicándonos cuáles son las zonas más sensibles en las que aparezcan los callos. Bueno, algo importante es recordar que los callos se producen por roce, fricción o presión excesiva en la zona. Generalmente las zonas más frecuentes vamos a encontrar las partes laterales, que es donde hay más roce con el calzado. Vamos a encontrar también en la zona interna, zonas muy frecuentes. Muchas veces se hacen también a nivel plantar. Es una de las zonas quizá la más frecuente donde se forman callosidades, y algunas veces también en las zonas plantares, más que todo en las zonas anteriores, porque recordemos la curvatura del pie, entonces estas son las zonas que más están expuestas a la presión. Muchas veces nosotras las mujeres, ¿verdad? Tanto en casa y los caballeros también, o cuando van a hacerse los pies, lo que hacemos es limar y limar, Exacto. ¿verdad? Para que desaparezca el callo, pero el callo reaparece y reaparece. Exacto. Lo primero es buscar la causa, ¿verdad? ¿Cuál es la causa que está generando? Si es el tipo de calzado, el tipo de labor que desempeña, y entonces primero atacar por ahí y ya luego empezar a utilizar los tratamientos clásicos que se pueden utilizar en casa incluso. Ahora, ¿qué podríamos preparar en casa que nos pueda ayudar? Bueno, lo primero es suavizar la zona. Uno de los errores más frecuentes es el uso de las limas y el uso de la piedra Pond's. La piedra Pond's, que la tenemos en la ducha y por cualquier cosa. Y la pasan sin ni siquiera haber humectado la zona. Entonces lo que hay es una fricción y esa pérdida en la piel puede generar un proceso infeccioso. Entonces hay que tener cuidado por ahí. Ahora, la otra opción de las cosas que podemos hacer en casa, podemos hacer una mezcla en la cual vamos a utilizar bicarbonato, vamos a utilizar limón ácido y vamos a utilizar vinagre. Entonces vamos a coger vinagre sintético y vamos a poner un vaso de vinagre en 3 vasos de agua. Vamos a agregar 2 a 3 limones, juguito de limón, vamos a agregar ajo macerado, lo vamos a estripar bien y para hacer una consistencia pastosa vamos a agregar levadura. Lo vamos a mezclar bien, podemos agregar también bicarbonato y si queremos todavía humectar más la zona, agarramos capsulitas de vitamina E, las punzamos y le echamos el contenido. Unas 5. Eso, digamos, lo vamos a aplicar y lo vamos a dejar ¿cuánto? Lo podemos dejar unos 30 minutos. Incluso podemos usar estos plásticos de cocina, osmóticos, para envolverlo y hacer que eso se penetre. Pues no sería bueno exponer tanto tiempo porque podría generar algún proceso irritativo. Sí. Entonces lo vamos a poner unos 30 minutos y luego de que ya hemos hecho eso, ahora sí pueden usar la piedra Pond's o pueden usar la lima, ¿verdad? ¿Todos los días, doctor, o cada cuánto ponemos eso? Recordemos que el proceso de regeneración de piel es cada 21 días, entonces lo ideal sería realizarlo por lo menos cada semana, una vez a la semana. ¿Para qué? Para evitar el engrosamiento que se va a ir produciendo. Ahora, ¿por qué hablamos de verrugas y de quistes que eventualmente pudieran formarse? Sí, hay lesiones verrucosas que se pueden generar en piel y hay enquistaciones, pero básicamente lo que más frecuentemente podemos ver es agrietamiento en la zona y por ende la penetración de bacterias y el proceso infeccioso como tal. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Porque muchos tenemos callos y hemos tenido callos, pero ¿qué pasa cuando ese callo genera dolor? Bueno, cuando genera dolor hay que buscar mecanismos como por ejemplo el uso de plantillas, podemos buscar también protectores que se consiguen hoy día adecuados y aptos para la zona que está más afectada. Si ya hay dolor como tal, pues usar algún tipo de antiinflamatorio. También ahora que usted menciona esto, hay que tener mucho cuidado en cierto tipo de pacientes, por ejemplo los diabéticos, porque los diabéticos pierden la sensibilidad. Al perder la sensibilidad empiezan a atravesar el callo y lo que hacen es hasta lastimar la piel, ¿verdad? Más si son pacientitos mayores que tienen poca capacidad visual. Debilitado además, exacto, ¿verdad? Y es una piel frágil. Ahora, doctor, ¿qué pasa, por ejemplo? Aquí observamos un callo como este. En este caso, ¿cuál sería la recomendación? En este caso, pues igual aplicar la preparación, la preparación de casa. Y realmente aquí ya hay una lesión en piel como tal. Entonces este tipo de callo es mejor manejarlo preventivamente, por ejemplo con el uso de las plantillas.
Ahora, eso le iba a preguntar, cuando tenemos un callo así, eventualmente que ya lo estemos tratando o no, uno debería, vea, aquí tenemos otro, por ejemplo, ¿uno debería taparlo cuando usa calzado o no tiene ningún sentido? No debería de taparse. En el caso de que hubiera mucho roce, por ejemplo, las personas que trabajan en el campo con botas, ¿sí? Y hay mucho roce, lo que sí se recomienda es usar, por ejemplo, gasa con vaselina para evitar la fricción. Y que esté bien humectadito. Exacto, y unas 3 veces al día, incluso en horas laborales, usar las cápsulas de vitamina E, algún tipo de aceite mineral. ¿Para qué? Para mantener la zona bien fresca, ¿verdad? Mantenerla húmeda. Vea usted, este color amarillento que realmente empieza a tornarse, ¿verdad? Ay, ¿eso se radica o no se radica? Volvemos a la misma pregunta, es la interrogante al paciente, ¿qué es lo que le está generando este tipo de lesión? Sí. ¿Verdad? Y ya aquí es un callo que incluso tiene algo que se llama un clavus corneus a la vista, que es como imaginarse una tachuela hacia adentro, ¿verdad? Que es esta zona que está acá. Sí. Generalmente ya ahí hay que hacer un proceso quirúrgico. Okay. Para removerlo. Bueno, aquí sí habría que removerlo con una pequeña cirugía. Sí, porque esto al paciente le genera una punzada. Un hinconazo. Sí, y con mucho dolor y persistente cada vez de que camina. Ahora, doctor, si eventualmente me hago la cirugía y me quito esta tachuela, como usted la llamó, ¿verdad? ¿Podría eventualmente volverse a formar? Se podría volver a formar, porque también hay zonas de piel que ya tienen una sensibilidad incrementada a formar callosidad, ¿verdad? Es una reacción muchas veces ya propia, inherente del paciente, que tiende a formar callosidades con roce. Eso le iba a preguntar, porque digamos, eventualmente si estamos predispuestos o no, pero hay gente que camina descalza por todo lado y no hay ningún problema, pero hay gente que es súper delicada con los pies. Exacto, porque va a depender mucho de su sensibilidad y de qué tanto sus células superficiales en la piel se estimulan. Es como la gente que hace manchas, la gente que hace lunares. Exacto. Hay una predisposición, ¿verdad? Hay gente que se asolea todo el tiempo y no le salen manchitas ni lunares. Sí. Hay otros que se asolean un poco y se manchan todos o les salen muchos lunares. Ahora, ¿callos solo salen en los pies? No, callosidades podemos encontrar en muchas zonas. Incluso, por ejemplo, los peleadores en los nudillos, en los codos. Las personas que trabajan mucho en escritorio también hacen callosidades en codos. Los codos. Exacto. Sí. Y pacientitos que están encamados pueden hacer callosidades o úlceras incluso. Y en ese caso, digamos, podríamos eventualmente seguir el mismo tratamiento casero que nos recomendaba. Se puede utilizar, pero en el caso de que sean callosidades por presión en pacientes mayores, ahí es mejor mantener básicamente hidratada la zona y estar haciendo cambios posicionales cada 2 horas. Ok, y sobre todo, digamos, ahora que usted mencionaba que el diabético es un capítulo aparte con respecto a los callos, ¿qué recomendación en el caso de las personas diabéticas que nos están viendo hoy, si está viendo, observando que tiene un callito, ¿verdad?, en cualquier zona, sobre todo en el pie, que es tan cuidadoso para ellos, ¿cuál es la recomendación, doctor? La primera recomendación es que no se lo toque solo. Que no se lo toque, porque tienen muchas veces una marcada disminución de la sensibilidad y llegan a la consulta totalmente, se llevan la capa de piel sana, y se infectan, y luego que eso cicatrice con la disminución de flujo vascular que tiene un diabético es un asunto bien complicado. Entonces, que no se lo toque, mejor que consulten, porque es mejor que una persona que sepa manejar esto se encargue de remover la callosidad. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias. Nada más para recordar a todos, porque yo sé que muchos en casa lo utilizan, ¿verdad? La piedra pómez si la tiene, o la paleta si la tiene ahí en casa, en la ducha suya. Recuerde que el consejo es, la puede usar, pero primero humecte bien, ¿verdad? Exacto. Para no hacer estragos y no dañar más nuestra piel. Exactamente. Muchísimas gracias. Un placer tenerlo aquí en casa y gracias también a nuestra paciente el día de hoy. Nos vamos para el jardín. Vero, ¿qué hay de moda hoy? Contame.